La ciudad quedó sumida en un silencio solo roto por el sonido de la fina lluvia que caía sobre las calles desiertas. Leonardo Gallardo, un reconocido empresario, caminaba lentamente bajo la iluminación amarillenta de las farolas, sin importarle el paraguas cerrado que llevaba en la mano. Hubo años en los que no se permitió sentir nada más que el peso de su propia rutina, marcada por reuniones interminables, transacciones millonarias y noches vacías en su silenciosa mansión. Desde la muerte de su esposa y su hija, su vida se ha reducido a esto: un ciclo repetitivo y estéril, donde el dinero y el éxito se han convertido en meros accesorios de una existencia sin propósito. Pero esa noche, algo inesperado le hizo detenerse. Sentada en la acera, acurrucada contra la fría pared de un edificio de oficinas, había una niña pequeña, de no más de 7 años. Su vestido sucio y sus pies descalzos delataban la dura realidad que estaba a punto de enfrentar, pero fue su mirada la que realmente llamó su atención. Ojos grandes, oscuros y atentos que lo observaban sin miedo, solo con curiosidad silenciosa. Leonardo dudó por un momento, su mente resistiendo el impulso de interactuar. Él no era el tipo de hombre que se involucraba en las historias de otras personas. Sin embargo, algo en aquel niño le recordaba un pasado que llevaba años intentando olvidar. Su pecho se abrió con una sensación incómoda, una inquietud que no podía definir. Como si quisiera poner a prueba el destino, decidí actuar. Caminó unos pasos más y, de manera casi teatral, dejó caer su cartera cerca de la muchacha, sin mirarla directamente. Se quedó quieto, esperando que ella apareciera, seguro de que tomaría el dinero y desaparecería en la noche. Al fin y al cabo, ¿no era así como funcionaba el mundo? La gente aprovechaba las oportunidades, especialmente cuando estaban desesperadas. Pero para su sorpresa, la niña simplemente tomó la billetera con sus pequeñas y sucias manos, gritó lentamente y se alejó. «Señor, creo que esto es suyo», dijo con voz suave pero firme. Leonardo no sabía qué responder. Por primera vez en años, sintió que su visión del mundo vacilaba. Por un momento, Leonardo se quedó mirando a la chica, como si intentara encontrar algún defecto en su honestidad, una señal de que se trataba de un truco, pero no había ninguna vacilación en sus ojos. Ella simplemente esperaba, sosteniendo su billetera con ambas manos, sin mostrar ansiedad ni expectativa de una recompensa. Él recuperó el objeto, sintiendo la piel fría contra sus dedos, pero su simple gesto despertó algo que no podía nombrar. No tiene sentido. A lo largo de su vida había conocido a todo tipo de personas: empresarios codiciosos, socios traidores, empleados ambiciosos. Sabía que el mundo era un lugar de intereses, donde incluso la seguridad a menudo tenía un precio. Pero aquel niño, descalzo y hambriento, había actuado de un modo opuesto a lo que él esperaba. Esto es inquietante. No llegó tarde. Por primera vez sentí la necesidad de entender quién era ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Su propia voz le sonaba extraña, como si no la hubiera usado para nada más que un pedido o un contrato en mucho tiempo. «Isabela», respondió ella con expresión cautelosa pero sin miedo. «¿Y dónde están tus padres?». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta que pudiera dar. La niña lo miró por un momento y su pequeño cuerpo se encogió aún más. «No lo tengo», dijo finalmente. Aquellas dos palabras, dichas con una naturalidad que solo alguien acostumbrado a la soledad podía tener, impactaron a Leonardo de forma inesperada. Él miró hacia otro lado, incómodo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué no se había ido todavía?
Él no era el tipo de hombre que se involucraba en los problemas de los demás. Pero antes de poder racionalizar su propia vacilación, se preguntó: ¿dónde duermes? Isabela se encogió de hombros, como si la respuesta fuera irrelevante. En cualquier lugar, murmuró. A veces en una plaza, cerca de la estación de autobuses, donde hay menos gente molestándonos. Leonardo sintió una extraña incomodidad. Conocía la ciudad como pocos. Sabía dónde se hacían los grandes negocios, dónde estaban las mejores inversiones. Pero nunca había prestado atención a ese otro lado, el lado donde los niños sin hogar dormían a la intemperie, invisibles a los ojos de la sociedad que él ayudó a construir. Llovía a cántaros e Isabela instintivamente se acurrucó, frotando sus delgados brazos intentar protegerse del frío. Leonardo podría simplemente haberle dado algo de dinero y seguir adelante con su vida, pero la idea lo molestó más de lo debido. Sin pensarlo mucho, se oyó decir: «No puedes quedarte aquí hoy. Hace demasiado frío». La niña frunció el ceño con sospecha. ¿A dónde iría? La pregunta quedó suspendida en el aire entre los dos. Leonardo no tenía una respuesta preparada. ¿Llevarla a un refugio? Probablemente estaban abarrotados. ¿Llamar a las autoridades? Sabía que la burocracia convertiría su situación en otro caso irresoluble. Podría simplemente dejarla allí y seguir su camino. Pero por alguna razón no puedo. Respiró profundamente, luchando contra su propia lógica. «Puedes pasar la noche en mi casa», dijo, como si no creyera en sus propias palabras. Isabela parpadeó sorprendida. «¿Eres una especie de loco?» Leonardo se rió por la nariz, algo raro en él. «Tal vez». Ella no respondió inmediatamente. Sabía que se preguntaba si esto era confiar en ello, si debía por una noche, añadió, dándose una salida en caso de que se arrepintiera al día siguiente. Después de un largo silencio, Isabela aceptó. «Está bien», dijo, y le dio unas palmaditas a su lado. El viaje a la casa de Leonardo fue silencioso. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, llenando el espacio entre ellos con un sonido constante y amortiguado. En el asiento trasero, Isabela miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad como si intentara memorizar cada calle por la que pasaban. Leonardo echó una rápida mirada por el espejo retrovisor y notó la forma en que ella juntaba sus manos en su regazo, tensa, como si estuviera lista para salir corriendo ante la menor señal de peligro. Fue extraño. Él, que manejó negociaciones millonarias y tomó decisiones que afectaron a miles de personas sin dudarlo, ahora se encontró incapaz de entender a un niño de 7 años. «Nadie te va a hacer daño», dijo sin apartar la vista de la carretera. Isabela no respondió, pero él notó que se relajó un poco, como si quisiera creerlo. Al llegar a la mansión, Isabela dudó antes de bajar del auto. Sus ojos recorrieron la imponente fachada, los jardines perfectamente cuidados, la estructura elegante pero fría, como un castillo vacío. «¿Es aquí donde vives?», dijo, su voz transmitiendo incredulidad. Leonardo simplemente asintió y abrió la puerta, permitiéndole entrar primero. Tan pronto como pisó el mármol pulido de la entrada, Isabela se quedó quieta, como si nadie le hubiera dicho si debía continuar. El silencio del lugar era casi opresivo. No había cuadros enmarcados en las paredes ni señales de que alguien viviera allí. La niña dio unos pasos vacilantes y miró a su alrededor. «Esta casa parece un museo», comentó, más para sí misma que para él. Leonardo cerró la puerta tras de sí sin saber qué responder. Él mismo había pensado en ello más de una vez. Leonardo la condujo a la cocina, donde abrió el refrigerador y sacó algunos ingredientes simples.
No era un hombre acostumbrado a cocinar, pero sabía lo básico. Preparó un sándwich y colocó un vaso de leche al lado, empujando el plato hacia Isabela. Ella miró la comida por un momento, luego volvió a mirarlo como si esperara una broma. «Puedes comer», dijo Leonardo apoyándose en el mostrador. La niña tomó con cuidado el sándwich y dio el primer bocado, masticando lentamente, saboreando cada bocado como si no fuera informativo cuando tendría otra comida como esa. Leonardo observaba sin querer demostrarlo, pero cada uno de sus gestos parecía tener un peso mayor del que él podía comprender. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste aquí?», dijo, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Isabela sin apartar la mirada de su plato. «Pero ya ha pasado un tiempo». Después de empezar, empezó a mostrar signos de fatiga. Sus ojos se sentían pesados y trató de ocultar sus bostezos. Leonardo comprendió y gritó: «Te mostraré dónde puedes dormir». Acompañó a la niña a una de las habitaciones de invitados. Una habitación demasiado grande para alguien tan pequeña. La cama parecía enorme comparada con su delgado cuerpo. Ella vaciló en la puerta, sus dedos rozando ligeramente la sábana limpia, como si aquello fuera algo lejano a su realidad. «Puedes dormir aquí», insistió. Isabela se subió a la cama lentamente, todavía desconfiada, pero en cuanto apoyó la cabeza en la almohada, sus hombros se relajaron. «Me llevarás mañana a un orfanato, ¿verdad?», dijo de repente, con voz baja y sin emoción. Leonardo abrió los labios. No había pensado en eso todavía. «Ya lo veremos mañana», respondió, pero al decir estas palabras, ves que ya sabes la respuesta. Leonardo pasó la noche despierto, caminando de un lado a otro en su oficina, tratando de organizar sus pensamientos. Él realmente no sabía lo que estaba haciendo. Nunca tuvo interés en ayudar a nadie, mucho menos involucrarse emocionalmente con un niño. Su vida siempre había estado estructurada en torno al control absoluto, sobre sus finanzas, sobre su negocio, sobre lo que sentía y sobre lo que evitaba sentir. Pero ahora, por primera vez en años, algo se le escapaba de las manos. El sueño no llegaba, así que se arrastró escaleras abajo en el silencioso amanecer y miró a través de la puerta de la habitación de invitados. Isabela durmió profundamente, acurrucada como si todavía estuviera en la calle, como si su cuerpo no pudiera creer el inesperado consuelo. Leonardo suspiró. No podía simplemente devolverla al mundo y fingir que nunca la había visto. ¿Pero qué podrías hacer? A la mañana siguiente, cuando Isabela se despertó, encontró a Leonardo en la cocina tomando café. La observó acercarse con pasos cautelosos, con el cabello desordenado y los ojos somnolientos. «Hay comida en la mesa», dijo, señalando un plato de pan y fruta. Ella no lo cuestionó, simplemente se sentó y comenzó a comer lentamente. El silencio entre ambos no era incómodo, pero tenía un peso invisible. Después de unos minutos, Isabela levantó la mirada y preguntó: «¿Ya has decidido qué vas a hacer conmigo?». Leonardo se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Debería llevarte a un refugio, pero…», hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «No estoy seguro de si es lo mejor para ti». Isabela no dijo nada de inmediato, solo bajó la cabeza y jugó con el borde del plato. «Siempre dicen que nos ayudarán, pero nadie viene a buscarnos», murmuró. Leonardo sintió un nudo en el estómago. No era un hombre de promesas, pero en ese momento descubrí que ya estaba en más de lo que debía. Después del café, Leonardo estuvo solo en la cocina por unos momentos. El sonido de los cubiertos se mezclaba con el murmullo de la lluvia afuera. Cada palabra que decía Isabela parecía pesar una tonelada.
recordándole las heridas que durante mucho tiempo había intentado enterrar. La inocencia y sinceridad contenidas en la mirada de la muchacha confrontaron su visión cínica del mundo, haciéndole cuestionar si esa presencia no era, después de todo, una oportunidad para rescatar lo que quedaba de su humanidad. Recordó, con una opresión en el pecho, los recuerdos de su esposa y su hija, pero ahora veía en la soledad de la niña un espejo de su propio vacío que anhelaba ser llenado. El silencio que cayó sobre las preguntas de Isabela resonó en su interior y se encontró preguntándose si, incluso frente a tanto dolor, habría un camino hacia la redención. ¿Podría esa trágica situación ser el punto de partida de una nueva historia? Leonardo sabía que el futuro era incierto, pero en ese momento decidió que ya no podía ignorar la súplica silenciosa que hacía la niña. Sintió, por primera vez en años, una débil y perturbadora esperanza de que la transformación era posible. Decidido a no dejar la situación al azar, Leonardo pasó el día organizando sus pensamientos y esperando los siguientes pasos con una seriedad de la que hacía tiempo que carecía. Hizo llamadas discretas a expertos y consultó información sobre medidas de emergencia para proteger a los niños en situaciones de vulnerabilidad, consciente de que los trámites serían largos y burocráticos. Cada conversación lo expuso a una dura realidad, pero también le hizo darse cuenta de que la ayuda de Isabela podría ser una oportunidad para reescribir su propio destino. Sentado en su oficina, entre pilas de documentos y hojas de cálculo, revive momentos oscuros de su vida, pero ahora los mira con una perspectiva diferente. No de resignación, sino de posibilidad de renacimiento. Fue como si, en medio del caos de su rutina mecánica, la presencia de Isabela abriera una puerta a un futuro donde el amor y el cuidado pudieran prevalecer. Cuando el día se convirtió en noche, Leonardo reflexionó sobre la extraña responsabilidad que este encuentro le imponía y cómo, incluso frente a la incertidumbre, era el primer paso hacia la recuperación de algo que creía perdido. El sentimiento era agridulce, pero finalmente se permitió soñar con un nuevo comienzo. A medida que avanza la noche, Leonardo revive recuerdos latentes durante mucho tiempo que acechan el silencio de su mansión. En medio de la penumbra, recordó la risa y el calor familiar que llenaban cada rincón de la casa antes del trágico accidente. Ahora cada sonido, cada sugerencia del viento exterior parecía tener un peso emocional que lo obligaba a buscar la redención. Abrió álbumes de fotografías, pasó los dedos sobre las cubiertas polvorientas y se perdió en registros de momentos irreversibles. Cada imagen era un doloroso recordatorio de un pasado lleno de amor que contrastaba con el vacío y la frialdad de su existencia actual. El ambiente está lleno de un silencio que habla más que las palabras, mezclando el sonido de la lluvia con los latidos acelerados del corazón. Esa noche comprendió que, de alguna manera, proteger a Isabela también sería una forma de rescatar partes de sí mismo que creía haber perdido para siempre. La esperanza, aunque débil, comenzó a revelarse en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, la mansión amaneció con una tensión silenciosa y un aire de cambio imperceptible. Leonardo se impuso temprano. Con la lluvia aún persistente en su cadencia melancólica, transformó aquella decisión impulsiva en algo concreto. Convocó una reunión con un consultor de protección infantil, presentando cuidadosamente una presentación con todos los documentos y evidencias que había reunido
demostrando que Isabela no era solo una niña abandonada, sino alguien que merecía una oportunidad de un nuevo comienzo. A medida que revisaba cada documento, su mente se llenaba de pensamientos sobre la posibilidad de redención, donde la burocracia, alguna vez una barrera infranqueable, podría convertirse en un puente hacia la transformación. Cada palabra escrita llevaba el peso de la responsabilidad de transformar el dolor en esperanza, y el silencio del entorno parecía apoyar esta nueva misión. Al mirar por la ventana, Leonardo vio que la lluvia cesaba por un momento, como si el clima finalmente le hubiera concedido un breve respiro. Fue durante ese interludio que comprendió que, aunque el camino era largo e incierto, ese era el primer paso para rescatar no solo la vida de Isabela, sino también su propia humanidad. Al mediodía, mientras Leonardo revisaba documentos en su oficina, el timbre sonó inesperadamente, interrumpiendo la calma que intentaba restablecer. Al abrir la puerta, fue recibido por una mujer de mirada firme y postura decidida, identificada como trabajadora social del Departamento de Protección Infantil. Llevaba una tableta llena de formas y una expresión que mezclaba profesionalidad con una sutil compasión. Leonardo, acostumbrado a negociaciones y transacciones millonarias, sintió una tensión inesperada, como si su vida cuidadosamente ordenada estuviera a punto de ser trastocada. Isabela, que permaneció en la habitación contigua, observaba en silencio. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de bienvenida y curiosidad. La trabajadora social la invitó directamente y le explicó que sería necesaria una evaluación formal para garantizar el bienestar de la niña. Las palabras, aunque educadas, tenían el peso de una investigación que amenazaba con cambiar el destino de ambos. Poco después de la visita, Leonardo se encontró dividido entre el ardiente deseo de proteger a Isabela y el miedo de perder lo que hasta entonces había sido la única pasión en su solitaria rutina. Una conversación con la trabajadora social le dejó claro que el proceso de adopción estaría lleno de obstáculos burocráticos y juicios externos, poniendo en riesgo la frágil estabilidad que estaba empezando a redescubrir. En su oficina, rodeado de montones de papeles, reflexionó sobre cómo cada decisión podría determinar el futuro de la niña y al mismo tiempo su propio renacimiento. Isabela, por su parte, permaneció en silencio, pero sus ojos transmitían una determinación mezclada con miedo contenido, como si entendiera que su supervivencia dependía de ese nuevo rumor. La tensión en el aire era palpable y cada sonido, incluso el murmullo de la lluvia afuera, parecía enfatizar la importancia de ese momento. Leonardo sabía que estaba entrando en una batalla que no era solo legal, sino profundamente emocional. Con cada gesto contable, el escenario estaba preparado para un escenario incierto, donde la esperanza y el miedo se mezclaban en cada palabra intercambiada. Leonardo convocó a una reunión con representantes del Departamento de Protección Infantil y la familia que se ofreció a adoptar a Isabela, buscando alternativas que no la separen de su nuevo hogar. En la sala de conferencias improvisada de su mansión, el ambiente era una mezcla de formalidad y tensión, donde cada palabra parecía pesar más que la anterior. Los documentos fueron trabajados meticulosamente y las reglas burocráticas intentaron imponer límites a la emoción que flotaba en el aire. Leonardo, que siempre había sido frío y calculador, ahora revelaba un profundo conflicto
interno al demostrar que no podía aceptar que le arrebataran una niña tan fácilmente. Las miradas de los presentes transmitían, aunque discretamente, la idea de que Isabela era solo un caso por resolver, una carga que aliviar mediante una decisión impersonal. Pero para él, aquel niño se había convertido en mucho más que una carga. Era la última chispa de humanidad que aún quedaba en su pecho. Cada respuesta que di fue medida y puesta en un deseo silencioso de preservar ese vínculo emergente, aún frente a la frialdad de los protocolos. El silencio de Isabela, sentada a la mesa con la mirada fija en el suelo, reforzaba la incertidumbre de un futuro que se negaba a permitir que se decidiera sin lucha. A medida que avanzaba el encuentro, la tensión comenzó a disiparse y Leonardo empezó a explicar con vehemencia el significado de Isabela para él. No solo el recuerdo de un viejo dolor, sino el símbolo de un posible nuevo comienzo. Argumentó que separar a la niña del entorno, que poco a poco le iba ofreciendo refugio, sería arrancarle del pecho la última esperanza de redención. Sus palabras, sencillas y directas, resonaban con una sinceridad que no podía ser ignorada, llegando incluso a los representantes más fríos del sistema. Isabela, a su vez, miró a Leonardo con una mirada que mezclaba confianza y vulnerabilidad, como si entendiera la importancia de ese momento sin necesitar una explicación. La atmósfera en la sala pasó de ser un debate meramente burocrático a una discusión sobre los valores esenciales de la vida, el amor, la protección y la posibilidad de renacer. Leonardo enfatizó que la adopción no era un acto de caridad, sino el reconocimiento del derecho de un niño a un hogar, incluso si ese hogar estaba lleno de cicatrices e imperfecciones. Su determinación abrió un pequeño margen de esperanza entre los presentes, quienes buscaban considerar alternativas que pudieran mantener a Isabela a su lado, preservando ese vínculo que, contra todas las expectativas, ya parecía inquebrantable. Al terminar la reunión, la sala parecía sumirse en un silencio expectante. Leonardo caminó por el pasillo, con la mirada perdida en sus pensamientos, mientras el equipo social se marchaba, dejando atrás una sensación de urgencia e incertidumbre. A cada paso que daba, el eco de los debates y la tensión de la sala de reuniones resonaba en su mente, despertando sentimientos que habían estado dormidos durante mucho tiempo. Sabía que ese momento representaba un punto de inflexión, donde el pasado oscuro se encontraba con la posibilidad de un futuro diferente. Isabela, que había seguido todo en silencio, lo observaba con una inocencia que contrastaba con la complejidad de lo que estaba sucediendo, mezclando esperanza y miedo en su mirada. Afuera la lluvia cesó lentamente y la tenue luz que invadía los pasillos parecía anunciar un nuevo amanecer. Leonardo se sintió obligado a luchar contra la inercia de su existencia, a tomar una decisión que honrara tanto su memoria perdida como la oportunidad de comenzar de nuevo. Respiró profundamente, sintiendo por primera vez que quizá valía la pena correr el riesgo, incluso si el futuro aún seguía siendo incierto. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, Leonardo se reunió consigo mismo en el salón principal de la mansión, donde cada detalle de la habitación contaba historias de tiempos pasados. El sutil aroma de la madera vieja se mezclaba con el olor de las flores que aún salpicaban los jardines, creando una atmósfera de reconciliación entre lo que fue y lo que podría ser. Sentado en un robusto sofá, pasó largos minutos observando el espacio que antes frío e impersonal
ahora exudaba una ligera calidez de renovación impulsada por la presencia silenciosa de Isabela. La niña, con sus gestos comedidos, jugaba distraídamente con un juguete olvidado y cada uno de sus movimientos le recordaba que la vida podía reconstruirse incluso de las cenizas. Leonardo sintió que una determinación emergía en su pecho, como si la responsabilidad de proteger ese vínculo lo impulsara a reescribir su destino. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, incluida la burocracia y los juicios, pero también vio la posibilidad de transformar el dolor en algo hermoso. Con la mirada fija en el horizonte que se formaba fuera de la ventana, murmuró para sí mismo que el verdadero cambio comenzaba con un simple acto de coraje. La mansión, antaño símbolo de soledad, ahora parecía lista para acoger no solo recuerdos, sino también nuevas esperanzas. A la mañana siguiente del intenso encuentro, el sol comenzó a emerger tímidamente entre las nubes, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Leonardo se despertó con una sensación de renovación que nunca imaginó posible, mientras Isabela, aún somnolienta, esbozó una tímida sonrisa al darse cuenta de que el mundo a su alrededor ahora parecía diferente. La propiedad, una vez imponente y silenciosa, vibraba con una energía sutil que anunciaba la inminente transformación. En cada rincón, el suave resplandor de la luz reflejaba no solo la grandiosidad del lugar, sino también el cambio que comenzaba a producirse en el corazón del hombre que vivía allí. Se dio cuenta de que ese simple gesto de bienvenida podía ser el punto de inflexión en su existencia, llenando el vacío con el calor del afecto y la esperanza. Isabela exploró los espacios con curiosidad, tocando las frías paredes y observando los detalles con una mezcla de fascinación e incredulidad. Cada uno de sus pasos le hacía sentir que finalmente había encontrado un refugio donde podría renacer. La atmósfera, impregnada de una calma refrescante, parecía confirmar que, a pesar de los desafíos, el futuro ahora pertenece a ambos. A medida que pasaba el tiempo, los días pasaban lentamente, pero la transformación en la relación entre Leonardo e Isabela se hacía cada vez más evidente. El empresario, antes de dejarse absorber por sus negocios y la frialdad de las cifras, empezó a encontrar en la compañía de la muchacha un significado que hacía tiempo que le faltaba. Las conversaciones, aunque breves, sacaron a la luz historias de superación y esperanza, permitiendo transformar el dolor del pasado en aprendizaje y resiliencia. Isabela, con su inocencia y fortaleza silenciosa, demostró que, aún en las situaciones más adversas, es posible encontrar motivos para sonreír y creer en días mejores. La mansión, otro símbolo de la soledad, ahora se llena de pequeños gestos de cariño. Un café preparado con mimo, una mirada atenta y, sobre todo, la certeza de que la vulnerabilidad podría transformarse en un vínculo de amor genuino. Cada desafío burocrático enfrentado, cada palabra intercambiada con los representantes del sistema, reforzaba la verdad de que este nuevo hogar era mucho más que paredes y muebles. Fue un espacio para un nuevo comienzo. La atmósfera, impregnada de un afecto discreto pero potente, contagiaba a todo aquel que se acercaba, anunciando que la verdadera riqueza estaba en reconstruir la vida con amor y valentía. Ese día decisivo, con el proceso de adopción finalmente formalizado, Leonardo e Isabela sellaron un pacto silencioso que transformaría sus vidas para siempre. El camino de todos ellos estuvo lleno de incertidumbres, miedos y momentos de dudas, pero también fue un viaje de descubrimientos y profundas reconciliaciones. Leonardo,
que durante tanto tiempo se había refugiado en la frialdad de los negocios, comprendió que el verdadero sentido de la existencia reside en la capacidad de amar y cuidar, incluso cuando las cicatrices del pasado sean imposibles de curar. Isabela, con su coraje y resiliencia, demostró que la vida puede ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando todo parece perdido. La mansión, antaño símbolo de soledad, ahora latía con la alegría de un hogar recuperado, donde cada risa y cada gesto de cariño eran celebraciones de victoria sobre el dolor. Su historia, marcada por encuentros improbables y transformaciones sorprendentes, se convirtió en un ejemplo vivo de que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Y así, bajo la suave luz de un nuevo amanecer, el destino de Leonardo e Isabela se entrelazó inextricablemente, celebrando la superación, el amor y la capacidad humana de reinventarse.